Hola amigos, hoy en Motorcar veremos un tema muy importante relativo a vehículos eléctricos porque todos más o menos pues tenemos aquellos parámetros fundamentales a la hora de elegir un vehículo térmico, ¿no? Tradicionalmente llevan tantos años entre nosotros que todos sabemos pues cuáles son aquellos aspectos en los que hay que fijarse a la hora de comprar un vehículo térmico. Por ejemplo, pues sabemos que hay que fijarse en los consumos determinados, sabemos que hay que fijarse en la potencia, sabemos que hay que fijarse, por ejemplo, en el número de plazas, sabemos que hay que fijarse en, yo qué sé, X cosas, ¿no? Bueno, pues también los vehículos eléctricos tienen algunos parámetros en los que hay que fijarse y además, especialmente en el caso de los vehículos eléctricos, tienen parámetros que son exclusivos de ellos, que hay que mirarlos con mucho detenimiento. Bueno, pues hoy en Motorcar lo que os voy a enseñar es aquellos parámetros que nosotros entendemos que son fundamentales, que hay que tener en cuenta, aquellos datos que hay que conocer para poder elegir mejor nuestro próximo vehículo eléctrico. Os hemos elaborado una lista que la mayoría de esos parámetros lo vais a poder encontrar también dentro de las fichas de producto que tenemos en cada uno de los vehículos que hay en motorcar.com. Lo podéis ver ahí, os invito también a que le echéis un ojo. Y si falta algún dato de los que yo voy a dar a continuación, no os preocupéis porque es una ficha de producto viva que poco a poco se va incorporando, a la cual se van incorporando nuevos datos y por lo tanto no os preocupéis que si algún factor, algún parámetro no se está teniendo en cuenta de momento, se va a tener en cuenta próximamente y podréis verlo dentro de esas diferentes fichas individuales de cada uno de los vehículos que tenemos en motorcar.com. Bueno, pues dicho esto, vamos a ir ya directamente con esta lista de parámetros a tener en cuenta. Antes de nada, también os quiero indicar que no hay una escala, no hay un orden de prioridad, puesto que esto va a depender muchísimo de cada uno de los usos que vayáis a hacer con los vehículos en particular. Por lo tanto, no podemos decir que haya una pirámide de prioridades a la hora de pues ir estableciendo u ordenando estos datos. Y os digo también algo, quien os quiera decir que esa pirámide de prioridades se puede establecer de una manera determinada, tiene un orden específico de primero, segundo y tercero, os está diciendo algo que no es correcto, así de claro. ¿Por qué? Pues porque depende muchísimo del uso que vaya a hacer cada una de las personas, cada uno de los usuarios. Y por eso nosotros simplemente os decimos cuáles son aquellos aspectos a tener en cuenta, aquellas medidas que hay que conocer de un vehículo eléctrico, pero no es tan representativo, no es tan importante que nosotros hagamos una escala de mayor a menor importancia, puesto que esto va a depender muchísimo de cada uno de vosotros y del uso que vayáis a hacer del vehículo. Esto, como os digo, es un dato muy importante. Vamos ya directamente con esa lista. La capacidad de la batería es un aspecto fundamental que hay que tener en cuenta cuando compramos un vehículo eléctrico, cuando estamos interesados en comprar un vehículo eléctrico. Esto es extensible no solamente para los vehículos eléctricos nuevos, sino también, por supuesto, cuando vayamos a comprar un vehículo eléctrico de ocasión. Dentro de la batería habría que distinguir dos medidas distintas. Nos vamos a encontrar, por un lado, que tenemos la batería, la capacidad de la batería bruta, que es pues la capacidad que tiene la batería como tal. Esa es la capacidad máxima que tiene la batería. Pero luego hay un nivel que sería el neto, una capacidad neta, que es la capacidad que se puede utilizar. Es decir, se excluye un porcentaje, una pequeña parte, una pequeña o no tan pequeña, depende de cada vehículo, por eso hay que conocerla, ahora os explico, que es una parte de la batería que no se puede utilizar. ¿Por qué? Pues porque los fabricantes no quieren jugar con ese margen, porque lógicamente las baterías van a sufrir mucho más si nosotros llegamos a tope. Y de hecho no sería, bueno, ya os digo que no sería ni siquiera nada recomendable que pudiéramos cargar las baterías al 100%, aunque se pudiera, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, como os digo, el fabricante ya nos está limitando esa parte y por lo tanto no nos tenemos que preocupar, ¿vale? Importante, tanto por arriba como por abajo. Creo que hemos hablado ya de este tema en algún otro vídeo, entonces no me voy a extender demasiado, pero simplemente que tengáis en cuenta esto. Hay que tener en cuenta el dato de la capacidad de la batería y hay que saber los dos datos. Capacidad bruta de la batería, capacidad neta de la batería. ¿Por qué? Pues porque si sabemos la capacidad bruta y la neta, sabemos también cuál es el margen con el que ha jugado el fabricante. Y sabremos si tenemos una mayor o menor posibilidad o probabilidad de mejora. ¿Y cómo se puede mejorar? Bueno, pues básicamente, principalmente a través de actualizaciones de software por parte del fabricante. Luego otro dato importante es que la capacidad bruta siempre está ahí, es la capacidad que tiene esa batería y la capacidad neta puede ir cambiando porque es la capacidad que nosotros tengamos disponible. Aquí habría que ver tanto la limitación por parte del fabricante
como el posible desgaste que pueda llegar a tener la batería. Por lo tanto, la capacidad neta siempre va a ir cambiando. No es un valor fijo. Importante este detalle. La mayor o menor capacidad de carga es un dato fundamental que hay que conocer en cualquier vehículo eléctrico. Hay que tener en cuenta también, sobre todo cuando hablamos de vehículos eléctricos de ocasión, si tienen la capacidad de poder cargar rápido, es decir, si tienen carga en corriente continua, porque algunos de los primeros vehículos no tenían ni siquiera carga en corriente continua, tenían solamente carga en corriente alterna y como mucho pues tenían a lo mejor unos pocos kilovatios de potencia de carga. Esto es un dato muy importante. Hay que conocerlo, ¿vale? Entonces, como os digo, hay que diferenciar, ya que os lo adelantaba, entre corriente alterna y corriente continua. La carga en corriente alterna es la carga que vais a hacer probablemente en la mayor parte de las ocasiones en vuestra casa. Y la mayoría de las veces la vais a hacer, como os digo, o bien en casa o bien, por ejemplo, en cargadores que podáis encontraros en centros comerciales, en puntos de recarga públicos de baja potencia y así. Y entonces, luego tenemos la carga en corriente continua, que ahí sería la carga rápida. La carga rápida va a ser las estaciones de carga que vamos a encontrarnos para poder hacer viajes o desplazamientos más largos. Importante, por lo tanto, dependiendo del uso que yo vaya a hacer de ese vehículo, conocer si la capacidad que tenemos de carga rápida o lenta se ajusta a mi ritmo de vida, a lo que yo le voy a demandar a ese vehículo. Si voy a hacer, por ejemplo, viajes largos, es importante que tenga una capacidad de carga rápida importante, a menos que sean viajes largos, pero muy puntuales a lo largo del año, donde tampoco me va a interesar demasiado o no me va a preocupar el que tengamos una menor potencia de carga. Es decir, si tengo que hacer un viaje más largo, pues no me importa esperar un poquito más para que se termine de cargar el vehículo. Importante esto, ¿vale? El formato del puerto de carga también, por supuesto, es importante, hay que saberlo. Sí que es verdad que ahora se tiende mucho a la estandarización, prácticamente tenemos casi en todos los modelos, tenemos tipo 2 para corriente alterna y CCS combo para corriente continua. Pero esto no ha ocurrido así a lo largo de la historia y sobre todo cuando elijáis vehículos eléctricos de ocasión os podéis encontrar con problemas relativos al tipo de conector. Os van a dar muchos dolores de cabeza, pero bueno, si estáis acostumbrados, sabéis de qué va el tema, tampoco tiene por qué ser algo traumático y se puede solventar. La refrigeración de la batería es un aspecto importante, yo diría que fundamental, sobre todo si vamos a hacer viajes o desplazamientos largos en los cuales tengamos que hacer varias cargas consecutivas en el mismo día. Este sería el punto fundamental, el punto de inflexión en el que hay que fijarse, por supuesto, en que nuestro vehículo eléctrico, nuestro próximo vehículo eléctrico, tenga pues refrigeración líquida de la batería. Porque en el caso de tener refrigeración por aire, va a ser mucho más complicado que podamos encadenar diferentes cargas a lo largo del día. Cargas rápidas me estoy refiriendo, no pasa nada porque lo carguemos 8 o 10 veces en corriente alterna a lo largo del día. Un vehículo que esté refrigerado por aire no le va a pasar absolutamente nada y vamos a poder cargar con total naturalidad. El problema va a venir sobre todo cuando queremos encadenar varias cargas rápidas en corriente continua, porque en ese caso nos vamos a encontrar sobre todo con el freno de que al aumentar la temperatura lo que hace el vehículo es que me limita la capacidad de la carga. Bueno, ya lo hemos podido ver en el canal, os lo hemos mostrado y como os digo, esto sobre todo lo debéis tener en cuenta cuando hagáis muchos viajes largos o vayáis a hacer frecuentemente viajes largos en los cuales tengáis que estar cargando el vehículo pues varias veces. Si vais a hacer un viaje y voy a cargar en el destino y luego vuelvo, tampoco pasa nada. Esto es algo que se podría solventar, ¿vale? La refrigeración por aire de baterías está enfocada sobre todo a vehículos urbanos, vehículos en los cuales nos vamos a desplazar por ciudad. ¿Por qué? Pues básicamente porque se entiende que ese tipo de vehículos no van a hacer un uso intensivo del vehículo y que por lo tanto no vamos a necesitar cargas rápidas a lo largo del día. Si un vehículo tiene una autonomía de 300 kilómetros, pues sobre hacer 300 kilómetros en ciudad no es algo normal y que se vaya a hacer en el mismo día, como os digo, y que además vayamos a cargar rápido, ¿no? Luego, por eso os digo que cada vehículo está pensado también para un uso específico en algunos casos. Por supuesto, no pueden faltar los dos factores que más se suelen tener en cuenta, en los que más suele fijar la gente. Yo diría que casi es uno, pero bueno, que sería la autonomía. La autonomía de un vehículo, pues basada en kilómetros, sería pues los kilómetros que podemos llegar a recorrer con una sola carga en un vehículo. Nosotros hacemos en Motork pruebas de autonomía. Tenemos un ranking comparativo en motork.com, tanto de autonomía como de consumo. Os invito a que lo veáis porque de este modo vais a poder ver de una manera totalmente práctica, porque son pruebas totalmente reales, en condiciones reales. Además se especifican las condiciones en cada una de las pruebas,
donde se puede ver la velocidad media que se ha obtenido, el uso o no de la climatización y por supuesto también la temperatura exterior. Además tenéis un slide en el cual vais a poder pues determinar, ¿no?, bajando o subiendo la velocidad media que queráis llevar. Ojo con esto que es velocidad media, pues podréis ver cuál es la estimación de autonomía, pero por supuesto basada en los resultados reales que hemos tenido en esa prueba en particular. En el caso de que seáis usuarios que hacen un uso muy específico de los vehículos, por ejemplo, se me ocurre personas que vayan a llevar un remolque, ¿vale? Que vayan a llevar pues una bola de remolque, vayan a llevar un remolque habitualmente. Ahí debéis fijaros sobre todo, por un lado, como viene siendo habitual en cualquier vehículo que vaya a llevar remolque, el par, que veáis el par máximo que ofrece ese vehículo, que en el caso de los eléctricos, en la mayoría de los eléctricos no hay mucho problema en cuanto al par, pero sí que es verdad que en muchos casos tampoco están homologados para poder arrastrar un remolque. Por eso es importante conocer ese detalle antes de aventurarse a comprar un vehículo eléctrico, si vamos a hacer un uso, como os digo, muy concreto, en el cual vamos a, por ejemplo, a engancharle un remolque, y esto habría que tenerlo en cuenta. También habría que tener en cuenta otro tipo de usos específicos, como por ejemplo, se me ocurre pues el tema del taxi, si está homologado o no está homologado, el tema de autoescuelas, todo este tipo de cosas. Ahí hay que asegurarse previamente de que ese vehículo en particular está homologado para poder ser usado con ese uso particular, con ese fin particular. Por eso os digo que eso ya serían usos o casos muy concretos y muy específicos. Otro aspecto que vemos que se ha puesto de moda últimamente es el relativo a la bomba de calor, para el uso en vehículos eléctricos. Y bueno, a ver, en este caso yo os diría, no os obsesionéis con el uso de la bomba de calor. Tengo perfectamente claro que una persona que haga un uso incorrecto de la bomba de calor puede tener un consumo igual o superior al que pueda tener una persona que esté haciendo un uso correcto de una climatización que no tenga bomba de calor, pero que la ha preacondicionado y que además la ha utilizado de una forma racional y que tenga, por ejemplo, pues como os digo, un electroventilador y una resistencia. Si se hace un uso racional y un uso correcto de los recursos que tenemos, se puede perfectamente tener un buen resultado en cuanto a consumo y en cuanto a autonomía, se tenga bomba de calor o no se tenga. Eso es un dato importante. De hecho, ya hemos hablado aquí, hemos hecho incluso vídeos al respecto. La bomba de calor no es siempre la mejor solución si vamos a hacer, por ejemplo, recorridos cortos. Esto es importante decirlo, es importante que lo sepáis, porque os pensáis a lo mejor que os va a solucionar la vida y no es así. Es, por supuesto, el método más eficiente para poder generar calefacción en un vehículo eléctrico, pero también debéis tener en cuenta que depende del uso que vayáis a hacer del mismo y de cómo, no solamente del uso concreto, sino de cómo lo utilicéis vosotros en particular. Por eso os digo que mucho ojo con el tema de bomba de calor sí, bomba de calor no. Esto daría para mucho y no nos vamos a centrar única y exclusivamente en ese apartado. Otro de los datos que debéis tener en cuenta y que en muchas ocasiones se le resta importancia es el relativo al servicio postventa que tenga una marca en particular en lo que a eléctricos se refiere. Esto es importante, ¿por qué? Pues básicamente porque últimamente están apareciendo marcas emergentes de todo tipo y es muy tentador que en muchas ocasiones digamos, es que por este precio, es que por esto, es que estoy oyendo que esta marca es tal, estoy oyendo que la otra marca es cual. Y bueno, podemos tener esa tentación de decir, bueno, pues me voy a ir a estas marcas. Bueno, importante, antes de nada, que sepamos correctamente qué es lo que nos va a ofrecer esa marca desde el punto de vista del servicio. ¿Qué servicio postventa vamos a tener cuando ya hayamos comprado el vehículo y también incluso antes de haber comprado el vehículo? ¿Qué tipo de asesoramiento me van a ofrecer y qué me voy a encontrar cuando ya esté embarcado dentro de esa marca? Importantísimo esto, ¿vale? Es muy, muy importante. Es un dato fundamental, yo os diría, porque con todo lo que hemos visto podemos saber desde el punto de vista técnico cuál es el vehículo que mejor nos conviene, pero mucho ojo porque la tecnología se puede quedar en nada si luego no tenemos un servicio postventa que esté a la altura de lo que nosotros vayamos a necesitar cuando tengamos un problema. Importante con esto, importantísimo. Otros puntos en los que hay que fijarse, sobre todo ya de una forma mucho más pues concreta, específica, sería por ejemplo el coeficiente aerodinámico. Es muy importante si vamos a hacer viajes por encima de los 100 km por hora, es decir, si vamos a hacer viajes constantemente por autovía a una velocidad pues más o menos elevada, dentro de lo legal lógicamente,
pues es muy importante que tengamos un coeficiente aerodinámico bajo, eso es fundamental. Y también yo me fijaría en otro aspecto importante que sería el peso. Cuanto menos peso tengamos, mucho mejor, muchísimo mejor, puesto que vamos a tener un mejor resultado en cuanto al consumo y en cuanto a la autonomía. Lógicamente hay que ver todo en su conjunto. No se trata de ver cada uno de estos aspectos o cada uno de estos apartados en particular, sino que veamos cuál es el coche que mejor se adapta a lo que yo necesito, teniendo en cuenta pues cada uno de esos valores que os acabo de mencionar. Bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sobre todo resultado útil. Hemos tratado de ver aquellos parámetros, aquellos factores, aquellos valores que hay que revisar siempre a la hora de comprar un vehículo eléctrico. No quiere decir que sean los únicos, se pueden mirar muchos más parámetros, se podría avanzar muchísimo más, pero de nada sirve que intentemos avanzar más si no tenemos claros estos primeros valores que os acabo de dar y os acabo de mencionar. Por eso yo os diría, importante investigar, importante conocer qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a comprar para poder tener una mayor pues información y poder elegir de una forma mucho más clara y de una forma mucho más tranquila y sabiendo que lo que estoy haciendo es lo adecuado para mí. Ojo, que esto es muy importante, que muchas veces decimos y hablamos sobre el tema del coche perfecto. No existe un coche perfecto. Cada uno tiene su coche perfecto o sus varios coches perfectos que le pueden venir bien para su uso particular y concreto. Pues todo esto que os he contado, sobre todo enfocado a eléctricos. No quiere decir que no se puedan aplicar a vehículos enchufables en muchos casos, pero no os preocupéis porque haremos un vídeo específico donde veremos cuáles son aquellos parámetros que hay que fijarse en los vehículos enchufables porque tienen características específicas y nos centraremos en esa característica, en esa categoría de productos porque entendemos también que hay mucho desconocimiento al respecto y si podemos ayudar, pues ya sabéis que para eso estamos. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, dadle like si os ha gustado, no olvidéis suscribiros al canal si no lo habéis hecho, nos ayudáis muchísimo con que os suscribáis, muy sencillo, no os cuesta nada, es gratis, le dais a suscribirse al botón y ya está. Y por supuesto, como siempre, nos veremos en futuros vídeos.